A medida que se acerquen las Navidades, se irán modificando, probablemente endureciendo, estas restricciones, porque la curva de contagios de coronavirus nos está avisando de que vienen malas fechas. Un puente, esta vez el de la Constitución, nos deja otra vez una meseta que frena la tendencia a la baja que nos hacía estar esperanzados. El llamado semáforo de la COVID-19 se mantiene en rojo. Ya lo ven, en rojo estos 4 indicadores que sirven de base para medir el impacto de la pandemia. La tasa de reproducción, que mide a cuántas personas contagia un positivo, muestra una evolución creciente. La incidencia acumulada a 7 y 14 días tampoco es buena y la ocupación de camas de UCI sigue siendo demasiado alta. A día de hoy solo sale del nivel de riesgo alto la tasa de positividad. Se mantiene en un 9%, ha llegado a ser del 22% este otoño. Y a pesar de todo, estamos bastante mejor que hace un mes, pero Aragón, ni aun estando bien, registra mejores cifras que la media española. El suelo de contagios siempre aquí es más elevado que en el resto de comunidades y aún no se sabe muy bien por qué. De todo ello vamos a hablar hoy con José María Arnal, es gerente del Servicio Aragonés de Salud. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Es la gran pregunta, ¿por qué, ni aun estando bien, Aragón consigue estar mejor que el resto de comunidades autónomas? Nosotros tuvimos una ola importante, que fue en el mes de julio-agosto, en la cual, bueno, pues sí que todo Aragón pues, padeció o sufrió un incremento muy significativo en el número de casos, en número de hospitalizaciones y el número de personas que estaban en la UCI. Esto nos dejó en una especie de un suelo que ha sido muy difícil bajar de él y prácticamente no hemos bajado en ningún momento. Y ante esta epidemia, esta ola que hemos tenido recientemente, pues ha hecho que subieran los datos y el número de ingresados y el número de hospitalizaciones en la UCI. Yo creo que los datos son mejor ahora que hace un mes, no afirmo, tanto en hospitalizaciones como en contagios que hay a nivel de la comunidad, pero seguimos teniendo unas cifras bueno, pues un poco preocupantes, ¿no? Y realmente estos días que hemos tenido de fiesta pues han hecho que los datos sean más preocupantes todavía. Claro, y precisamente por las consecuencias de este puente de la Constitución, ahora hay que replantearse este plan de Navidad. Ayer por la tarde hubo Consejo Interterritorial de Salud entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Allí el ministro Illa les comunicó a las comunidades que tenían vía libre para modificar, para endurecer las restricciones que contemplaba, que recogía ese plan. Aragón ya había dicho que iba a eliminar determinadas cosas, como por ejemplo lo de ir a ver a los allegados, porque era difícil de definir los allegados. Ahora mismo, con los datos que tenemos sobre la mesa y sobre todo con la tendencia que se observa, es decir, que estos datos vayan a peor, ¿hay sobre la mesa la posibilidad de endurecer todavía más las restricciones en Aragón para Navidad? Ayer el ministro Sadorilla comentó que daba carta libre a las comunidades para poder endurecer las medidas si fuera necesario. Nosotros lo que hacemos diariamente es analizar los datos y ver todo ese semáforo que se ha comentado anteriormente, cómo está. Y según cómo esté ese semáforo, tomamos decisiones. No podemos tomar decisiones sin tener criterios y los criterios nos lo marcan los hechos que vamos viendo diariamente. Hoy los datos, bueno, pues hemos tenido 219 personas que se contagiaron ayer. Son muchas, son 219 personas. ¿De acuerdo? De ese porcentaje de personas, ese número, un porcentaje dentro de unos días va a ser hospitalizada y un porcentaje va a estar en la UCI. Eso es innegable y son hechos ciertos. Ese suelo de 200 personas que tenemos ahora, casi entre 200 y 300, hace que sean datos, bueno, pues preocupantes. Y lo que tenemos que definir es si ese índice, que decíamos al principio que estaba por encima de 1, baja o se mantiene o sube. Y eso es lo que estamos todos los días analizando para tomar o no esas decisiones que tenemos que tomar en base a los datos que vayamos viendo. Pero con las cifras al día de hoy, que es jueves 17 de diciembre, muy distintas, por cierto, a las del fin de semana, el sábado, cuando el presidente y la consejera comparecieron y anunciaron que pasábamos de ese nivel 3 de alerta agravado a un nivel 3 de alerta ordinario. Estas cifras a día de hoy son peores que las del fin de semana. Están preocupados. Entonces, ¿podemos decir que es difícil que se mantengan las restricciones que estaban previstas para Navidad? ¿Algo va a haber que cambiar? Yo soy cauto y los datos de estos días eran arrastrando que venía el puente, ¿no? Ayer se comentó en el interterritorial que Aragón desde el día 9 veníamos viendo cómo los datos no eran buenos.
El día 9. Hoy estamos a día 17, han pasado unos días, y el día 9 probablemente también hay otra fecha que también marcaba, que era el Black Friday. El Black Friday también fue un día en la cual muchas personas se aglutinaron en torno a lugares, y lo que sí que hemos demostrado que las medidas de aislamiento, las medidas de menor movilidad, sí que reducen de un modo considerable los contagios, que es al final lo que el fin último de toda esta serie de medidas. Hoy, después de ayer de la comisión, Canarias ha tomado medidas duras en Tenerife fundamentalmente. Y medidas duras, ¿por qué? Pues porque han tenido datos que arrojan preocupación, y esos datos, si nosotros vemos que en estos días arrojan preocupación, tomaremos medidas que habrá que tomar. Por ejemplo, no levantar los confinamientos perimetrales provinciales, está previsto que sea el lunes 21. Bueno, veremos a ver cómo funciona, cómo evolucionan de hoy, mañana y pasado, y tomaremos la decisión, claro. Pero está dentro de la cartera, en esta cartera, el tomar esa decisión, por supuesto, como otras. Claro, por eso le pregunto si con todos estos datos que hay sobre la mesa, todos estos datos nos pueden invitar a pensar que va a ser difícil, sobre todo, levantar esos confinamientos. Vamos a ver, los datos a día de hoy, con 219 casos, un poquito por debajo del 9% de positividad, no son malos del todo, ¿vale? Hoy, los de hoy. Pero claro, esto hay que ver si es una anécdota, desde una tendencia que tenemos unos cuantos días subiendo y se confirma mañana. Es decir, que los datos no se puede decidir esas decisiones tan difíciles en base a un dato. Hay que ver una tendencia. Y luego, además, hay que tener en cuenta que Aragón es una comunidad, pero es una comunidad que no vive aislada y no vive ajena alrededor de ella. Es decir, que tenemos datos de una región cercana, que es Cataluña, en los cuales los datos son malos. O sea, están empeorando. Tenemos otras comunidades como es Navarra y el País Vasco, que los datos tampoco son muy allá. Entonces, toda esa serie de cosas también nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Por tanto, peligra también ese levantamiento del confinamiento perimetral de la comunidad autónoma para esos días específicos en torno a Navidad y Año Nuevo, por todo esto que nos está explicando. Bueno, puede peligrar, por supuesto. Otros parámetros que también me imagino que se seguirán estudiando, por ejemplo, el número de personas que pueden reunirse dentro de una casa. Bueno, es variable el número de personas, estamos hablando de 10 personas estos días. Es un número que, a ver, yo creo que hay diferencia entre, no sé, por lo menos, ¿no? para mí, ¿no? Y yo creo que para la sociedad en general, la sociedad aragonesa, entre el día de Navidad, Nochebuena y el día Nochevieja, ¿vale? Y Año Nuevo. Creo que son fechas diferentes. Los contactos que se establecen probablemente sean mucho más cercanos en día de Nochebuena y Navidad que el día de Nochevieja y Año Nuevo. Y eso hace que, bueno, pues que haya pequeñas variaciones. El número de 10, cuando sabe uno con quién está y sabe con quién ha estado, cambia mucho a que cuando no lo sabes. Y por eso barajamos la cifra de 10. También el Ministerio ha dejado carta libre a las comunidades para de 10, 6, 4, cada comunidad va a tener que definir qué número de personas se juntan en esa mesa de Navidad. Muchos expertos, sobre todo epidemiólogos, están pidiendo directamente que se cancele la Navidad, precisamente porque se va a permitir hacer dos cosas que favorecen mucho la transmisión del virus, que es las reuniones en espacios interiores y la movilidad. ¿Sería partidario también incluso de llegar a este punto? Pues de decir, una única burbuja en cada casa. Sin más, ya está. Es partidario, a ver, yo no es que seamos partidarios o no seamos partidarios. Yo creo que los datos epidemiológicos son los que te dicen lo que tienes que hacer. O sea, si los datos epidemiológicos son muy malos, muy duros, estamos viendo Alemania, cómo sus datos han sido, vamos, contundentes y ha tomado decisiones contundentes con respecto a la movilidad. Italia también está tomándolos. Todos los países de nuestro entorno están tomando decisiones difíciles en base a esos datos. Claro, y aquí en España vamos un poco al revés, porque es verdad que el pico que está sufriendo ahora Europa, nosotros, digamos, que ahora lo empezábamos a superar, pero vuelve a haber ese repunte derivado del puente y de la relajación de determinadas medidas. Sí, yo creo que hay un dato, ¿no? que es el término ese que se ha acuñado ahora nuevo, fatiga pandémica. La fatiga pandémica es no seguir las recomendaciones establecidas porque estamos cansados de seguirlas. Y ese término, que yo creo que refleja muy bien
el cansancio, pues también refleja un poco esa relajación que podemos tomar en determinados momentos, ¿no? Y esto no me va a pasar a mí, es decir, que eso siempre pensamos que esto es cosa de otros y no es cosa nuestra, y al final siempre es cosa nuestra. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illas, se sumaba a la decisión ya de Aragón de pedir a los sanitarios que no receten los test de autodiagnóstico que ya han empezado a venderse en las farmacias, porque son test que pueden generar una falsa confianza de cara a estas Navidades. Claro, se había permitido a las farmacias vender estos test. Ahora se recomienda a los sanitarios que no las receten, porque estos test solo se pueden comprar con receta médica. Con receta médica. ¿No habría sido más fácil que finalmente no vendieran las farmacias estos test? Las farmacias están autorizadas a su venta. Y esa autorización no depende a veces de una consejería, sino que depende de otros estamentos, como son las agencias europeas de medicamento. Y esa decisión que se toma, bueno, pues permite el libre comercio, ¿no? Y ese libre comercio, pues ahí está. Nosotros lo que sí que decimos es algo muy claro, es decir, no decimos solamente nosotros, lo dice ayer en el Consejo, todas las comunidades suscribieron la propuesta de no recomendar estos test en determinadas circunstancias. Y eso es lo que era algo unánime en toda España, y eso creemos que no es importante. Es decir, el médico prescribe, las pruebas complementarias ayudan a tomar decisiones, y eso es lo que tenemos que pensar siempre. Las pruebas que uno realiza o solicita tienen que ayudar a tomar una decisión. ¿En base a qué? En base a la sintomatología clínica, en base a la epidemiología, en base a una serie de cosas, es la que te dice que hagas o no una prueba u otra para diagnosticar enfermedades. Quiero preguntarle ahora sobre la campaña de vacunación. La Agencia Europea del Medicamento ha adelantado 8 días el decidir si autoriza la vacuna de Pfizer en Europa. ¿Eso significa que también podría adelantarse el inicio de la campaña de vacunación aquí en Aragón? La consejera dijo esta semana, a principios de esta semana, que podría ser para el 4 o 5 de enero. ¿Puede ser incluso antes? ¿Puede empezar incluso a finales de este mes de diciembre? Sí, puede empezar a finales de diciembre probablemente. Estamos nosotros trabajando en el sentido de tener todo preparado. Hemos solicitado, porque el primer grupo de personas que se va a vacunar, lógicamente, son las personas más vulnerables. Las personas más vulnerables son las personas ancianas en residencias y las personas que cuidan a estas personas ancianas, ¿no? Y digo ancianos porque a veces también podemos incluir también a personas con discapacidad que también estarían incluidas en este grupo, que están institucionalizadas. Este grupo de personas, que son el primer grupo que vamos a vacunar, hemos solicitado a la Consejería de Ciudadanía que nos remita listados de personas que que son susceptibles de ser vacunadas, y vamos a ir con ello adelante. Si nos llegan las vacunas antes, a nadie le parecería lógico que teniendo vacunas no las pusiéramos. La idea sería, si es posible, en toda España empezar simultáneamente, y si fuera posible en toda Europa empezar simultáneamente. Es decir, es una oportunidad que tenemos. Yo de formación soy pediatra y soy un defensor ferviente de la vacunación. Hemos visto como enfermedades que había clásicas han desaparecido de la humanidad, y otras enfermedades han disminuido mucho. O sea, yo recuerdo cuando en mis épocas de residente el sarampión era una enfermedad que el porcentaje de niños que tenían sarampión era abrumador. Ahora no vemos sarampión prácticamente, más que anecdóticamente en alguna ocasión, pero en aquellos momentos yo recuerdo empezar la guardia y decir, hemos tenido 100 niños, de los cuales 60 tenían sarampión, y no es el sarampión, es las complicaciones que generaba después. ¿Está Aragón preparada para empezar a vacunar? Estamos preparados. Ya tenemos algo que era clave, que era los congeladores, porque esta vacuna tiene que estar a temperatura a menos 80 grados, es una temperatura muy fría, y tenemos que tenerlos ahí, ya están preparados en el hospital clínico, van a estar los 2 congeladores que tienen capacidad para, son 360.000, me parece que son dosis de vacuna. Es un número muy importante, y están preparados ya para que empiecen a almacenar vacunas, y luego tenemos que hacer la distribución a los puntos de vacunación, y creo que estamos preparados. Tenemos experiencia en vacunaciones previamente, ¿no? Hemos vacunado a más de 320.000 personas de gripe en poco tiempo. Es decir, que eso es un hito.
un hito dentro de la comunidad. Tienen todo preparado para la vacuna y también todo el material sanitario que hace falta, porque el Salud almacena todo este material que distribuye por la comunidad en una nave de la plataforma logística de Zaragoza, de Plaza. 7 millones de euros en mascarillas, en EPIs, en jeringuillas, y ahora que la campaña de vacunación está a la vuelta de la esquina, pues tendrán que hacer acopio de más material para que llegue a todos los centros de salud, a los hospitales y a las residencias de mayores de la comunidad. Alejandro López, buenos días. ¿Cuánto material hay allí donde te encuentras? ¿Hay suficiente para los próximos meses? Buenos días. Pues para hacernos una idea de todo el material que se gestiona desde este centro, solamente hace falta ver este pasillo lleno de palés, lleno de cajas, en cuyo interior hay material sanitario. Pero para quedarnos con un ejemplo más preciso, más concreto de un elemento sanitario que utilizamos en nuestro día a día, tenemos por aquí algunas de las cajas de mascarillas que se distribuyen a hospitales y centros sanitarios. Cajas como esta y mascarillas como esta que ya están, como decimos, en centros y hospitales aragoneses. Si sumamos las mascarillas que en este momento hay en este almacén y todas las que hay disponibles en los centros y hospitales aragoneses en este momento, suman 3,5 millones de mascarillas. ¿Qué supone esto? Abastecimiento para por lo menos más de 4 meses en cuanto a este tipo de material sanitario. Pero no solamente mascarillas, también hay batas, guantes y litros de gel hidroalcohólico, porque por aquí pasan de manera diaria entre 50 y 60 camiones y furgonetas. La última incorporación, las jeringuillas con las que próximamente se espera que se abastezca a la población en esa campaña de vacunación contra la COVID-19. Gracias, Alejandro. Una nave que desde luego ha visto cómo se incrementaba el material que albergaba en los últimos meses de una manera Sí, muy importante. Importantísima. Estamos con material suficiente, Sí. tanto de protección individual Sí. de los profesionales, de mascarillas, de EPIs. Sí. Hay material suficiente. Sí. Hay material suficiente y luego material suficiente para poder administrar vacunas, porque las vacunas van a los viales, pero hay que administrarlas con agujas, jeringuillas, y todo eso tienes que estar almacenado y hay que distribuirlo también. Es decir, que no solamente estamos pensando en el contenido del vial, sino también estamos pensando en la manera de administrarlo. Claro, lo que hace falta para Sí, sí. inyectar la vacuna. Precisamente El suero, esa vacuna, el suero. Precisamente la vacuna se va a administrar en los centros de salud. Toda Los centros de salud, toda no. Habrá una parte, por ejemplo, las de los de residentes que están en los centros de mayores, serán los equipos los que se desplacen hasta Exacto, los centros sí. para ponérsela. Pero digamos que al resto de la población, una parte importante, se va a administrar en los centros de salud. Claro, la atención primaria, los centros de salud, ya están saturados. Es verdad que han vivido ahora la campaña de la gripe y que ha funcionado con éxito, pero lo que dicen los profesionales de la atención primaria es que están hasta arriba de trabajo. ¿Piensan en reforzar la plantilla de cara al inicio de esta campaña de vacunación de la COVID-19? Ojalá pudiéramos reforzarla. Vamos a reforzar sobre todo el tema de citaciones, para citar pacientes. Eso sí vamos a reforzarlo porque podemos hacerlo. Porque claro, todos los pacientes, la dosis que se pone de vacuna, hay que poner esa dosis y luego otra vacuna a los 21 días. ¿Vale? Un recuerdo. Son 2 citas. Y eso obliga mucho trabajo a la hora de citarlo y tenemos que facilitar de algún modo que el paciente cuando vaya a su lugar de vacunación esté citado, esté registrado y todo se haga de un modo más o menos breve, ¿no? Es decir, reducir la burocracia en Sí. el centro de salud. Sí, sí. ¿Y eso quién lo va a hacer entonces ahora? Pues trataremos de contratar a personas para citar y luego, además, cuando se dispensen las vacunas, pues con códigos QR, o sea, trataremos de facilitar de alguna medida la manera de registrar, sobre todo la vacunación, porque tenemos obligación de registrar a las personas que se ponen la vacuna a nivel estatal, ¿no? En toda España tiene que registrar quién se pone vacuna en este tiempo. ¿Y tienen una previsión de cuántas personas pueden contratar para esa labor? Pues, a ver, nosotros hemos contratado para la encuesta de seroprevalencia, esta que hemos hecho ahora, que pues hemos contratado, yo creo que ha sido alrededor de 15 personas para citar, ¿no? Para citar a todas las personas que se iba a hacer la encuesta. Aquí probablemente sea más y sí, no habrá ningún tipo de problema ni duda en contratar más personas. Si pudiéramos contratar enfermeras, por supuesto que sí. De hecho, lo de reducir la burocracia es una petición de los sindicatos médicos, que usted adquirió el compromiso con ellos recientemente de sentarse uno por uno Sí. a hablar para que suspendieran las jornadas Sí. de huelga que tenían.
También se pretende hablar sobre los cupos de tarjeta, sobre los ratios de enfermería. ¿Qué es lo que le va a plantear a los sindicatos para mejorar su situación laboral? Bueno, yo creo que vamos a plantear, vamos a tener rondas con cada uno de los sindicatos a partir de enero. Ya hemos tenido reuniones con ellos, aparte. La mesa sectorial, tuvimos una reunión hace poco en la cual se aprobó una oferta pública de empleo muy importante. Se llegó a un acuerdo con el tema para tratar de realizar traslados de especializadas. También se habló de plazas de promoción interna, el número de personas que va a haber, y desde luego lo que sí que tenemos claro es que hay que sentarse siempre con los sindicatos para ver sus demandas y ver en qué manera y en qué modo podemos mejorar. Claro, pero ¿cuál va a ser la propuesta del Departamento de Sanidad? Permítame que lo hablemos con ellos cuando... Por ejemplo, ¿se plantean una mejora de la retribución de las guardias y los complementos? Se puede plantear. Se puede plantear. ¿En medidas compensatorias a los colectivos médicos por la sobrecarga que están teniendo desde marzo? De hecho, ya se dijo al principio de la pandemia, lo dijo también la consejera cuando Sí. entró en el cargo, que se podía hablar de algún tipo de medida compensatoria, precisamente por todo el esfuerzo que estaban realizando los sanitarios. ¿Se puede hablar también de eso? Se puede hablar, pero hay una cosa que los sindicatos creo que tienen clara, es que ellos siempre juegan a largo plazo. No, el corto plazo a ellos no les satisface mucho y creo que es normal, porque al final lo que tratas es de mejorar tus condiciones laborales, no hoy, sino hoy, mañana y pasado. Y siempre cuando es una mesa de negociación se habla de todas estas cosas en esa mesa. Pues precisamente por mejorar esas condiciones a largo plazo, esta semana, quiero que lo escuche, hablábamos con el responsable de la UCI del Obispo Polanco de Teruel. Nos contaba en el programa que uno de los graves problemas que tienen los llamados hospitales periféricos, Teruel, Barbastro, es la falta estructural de personal. Las dificultades que ya tenían antes de la pandemia se han visto agravadas y están literalmente en cuadro. Las expectativas de cara al mes de enero, cuando se prevé una nueva ola aquí en Aragón, tampoco son buenas. Pues no sabemos qué va a pasar en enero. Mal, porque es un problema estructural, y no solamente de Teruel, de los periféricos, que están saliendo las plazas de traslado de las distintas especialidades. Esto va a suponer que los compañeros de los hospitales periféricos con plaza en propiedad se van a trasladar a Zaragoza y van a dejar descapitalizados de nuevo los periféricos. Es volver a lo de siempre. ¿Cómo van a solucionar estos problemas de falta de especialistas, un problema estructural en estos hospitales? El otro montón, lo conozco hace muchos años, yo creo que tenemos claro una cosa, que con el tema de los traslados, en el acuerdo que se realizó el otro día en la mesa sectorial de sanidad, era un acuerdo claro en el cual no se iba a realizar un traslado en tanto y cuanto dejáramos plazas sin cubrir en los hospitales periféricos. Tenía que estar garantizado, de un modo u otro. Eso es que tiene claro que, aunque efectuemos estos traslados, no dejaremos de desistir de esas poblaciones, porque desde luego sería algo que no podrían perdonarnos nunca a la población. Listas de espera. La consejera presentó el otro día ese plan urgente para reducir esas listas de espera. Entre las medidas, desviar pacientes a la privada. ¿Cuántos pacientes se están derivando a los centros privados y qué tipo de intervenciones? Porque la decisión que han tomado es que el médico lo pone el salud, el anestesista y personal de enfermería lo pone el centro privado, pero ¿qué tipos de intervenciones y sobre todo cuántas se están derivando? Bueno, hay dos aspectos que se contemplan. Por un lado, se contemplan hacer lo que siempre hacíamos, que era un concierto con las clínicas privadas, en lo cual, con sus propios medios, las clínicas privadas operaban procesos que nosotros derivábamos. Eso sigue en un acuerdo marco, en el cual eso sigue vigente y sigue en vigor. Es decir, nosotros derivaremos a los valgus, caderas, o sea, prótesis de cadera, etcétera, etcétera, hernias inguinales, colesistomías, etcétera, y ellos operan como venían operando siempre, por un lado. Y por otro lado, la dificultad que nosotros encontramos en este momento es que muchas veces con el tema de la reordenación y la reorganización de los hospitales, pues a veces tenemos el suelo quirúrgico escaso. Y aparte, las medidas de prevención del COVID hace que los tiempos quirúrgicos a veces se alarguen un poquito más, porque hay que hacerle una limpieza mucho más exhaustiva, hay que la protección, probablemente también genera cierta incomodidad el ir vestidos,
los profesionales, como tienen que ir vestidos dentro del quirófano, que no es como iban antes, ahora van mucho más protegidos y eso, quieras que no, genera pues disconfort y hace que las intervenciones se alarguen un poquito. En la Clínica del Pilar, que hemos llegado a un acuerdo con ellos, nosotros, por ejemplo, para operar cosas que no son de cirugía con ingreso importantes, semanalmente operamos 15 procedimientos, 15 procesos. En la clínica, en el Hospital de Defensa, también los profesionales del Hospital Miguel Servet se van a desplazar, se están desplazando ya para operar otro tipo de procesos. Suelen ser generar procesos libres, pero en la clínica Hospital de Defensa vamos a intentar también operar algunos procesos con cierta importancia. José María Arnal, gerente del Salud, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a usted.